Hola, mi nombre es César de María y voy a darte algunos consejos sobre cómo escribir una obra de teatro. Una obra de teatro suele ser una historia contada a un público masivo. Una historia que queremos que conmueva a este público y que a la vez ellos quieran repetir. Para que una historia pueda ser repetida, tiene que ser clara y muy emocionante. Lo primero que necesitamos para tu obra es una historia clara y emocionante. Por ejemplo, Hamlet. Hamlet es la historia de un príncipe al que un fantasma le pide matar al rey. Para comenzar, ya eso es muy emocionante. El compromiso es muy grande. Las cosas que están en juego son importantes. Pero además, el hecho de que un fantasma le pida esta misión a Hamlet hace las cosas emocionantes. Y si le agregas que el fantasma es el padre muerto, el rey que fue asesinado por el rey actual, las cosas son aún más comprometedoras. El compromiso emocional se logra tocando temas que de verdad a la gente le importan. En este caso, el poder, el asesinato, el crimen, la muerte y además, como se ve luego en Hamlet, la imposibilidad de cumplir una tarea. Pasa lo mismo con la película famosa en la cual cae un asteroide sobre la Tierra y mandan a alguien a destruirlo. Esa historia es emocionante, quieres verla y cuando sales del teatro, o en este caso del cine, quieres contársela a los demás. La gente te pregunta de qué trata. Si no tienes una respuesta, es más difícil para el público comprometerse. Hay obras que no tienen historia, pero en este caso, en las que te estoy enseñando a hacer, normalmente necesitas una. Es usual que empieces contando historias y luego te vayas liberando de ellas. Una historia tiene personajes, es decir, la historia le pasa a alguien, la historia le ocurre a alguien. Si alguien se enamora de una chica, ese alguien tiene nombre, es un personaje, y esa chica también. Puede que haya historias en las que no ves a la chica, y él está enamorado de alguien que nunca viste, o que resulta ser la voz de un sistema informático. Puede ser, te puedes enamorar de alguien que no está presente. En ese caso es un personaje ausente, pero siguen siendo personajes. Las historias y los personajes se corresponden. ¿Por qué? Porque la forma en que un personaje reacciona ante algo es lo que crea la historia. Si a un joven el fantasma de su padre muerto le encarga matar al rey y el joven dice, no, yo soy cobarde, yo nunca voy a hacer eso, gracias, pero no, la obra se acaba en 2 minutos. La obra de teatro no existe más. El personaje tiene que corresponder a la historia. En esta historia se te está pidiendo hacer algo y tú como personaje tienes que comprarte el pleito y querer hacer ese algo que se te pide. El personaje y sus reacciones determinan la historia. Si yo te cuento, por ejemplo, la historia de un hombre que encuentra a su pareja con otra persona, hay varias posibilidades de acuerdo al personaje. Este hombre puede hacerse el idiota porque quiere a esta persona y quiere continuar su relación, o puede matarla a puñaladas porque no soporta en su orgullo que lo engañen de esa manera. También puede planear otras formas de venganza, o puede decidir que ya que ella lo engaña, él también le engañará. Es en cada caso una persona distinta a la que reacciona. El que decide engañarla porque ella me engaña, ¿qué es? Es una mezcla de sinvergüenza con una persona harta del matrimonio que quería salir de eso. El que decide matarla es alguien muy orgulloso, es alguien que consideraba a la mujer su propiedad, etc. Cada reacción del personaje dibuja el siguiente momento de la historia y es por eso que el personaje es muy importante. En las historias suele haber un objetivo. El personaje quiere algo. El personaje, por ejemplo, quiere destruir un asteroide para salvar a la Tierra. El personaje puede tener como objetivo matar al tiburón. El personaje puede tener como objetivo salvar a Tebas. Ese compromiso, ese objetivo del personaje también lo dibuja. Si el personaje no quiere tener ningún compromiso, si no quiere salvar a Tebas, no quiere matar al tiburón, es difícil construir con él una historia. Es difícil que él te cuente la historia. Si Caperucita no quiere llevar la canastita, se acabó la historia.
Si el lobo no quiere comerse a la abuelita, se acabó la historia. El personaje tiene que querer algo, y ese algo se vuelve un objetivo del personaje. Todos los personajes en escena tienen uno, pero hay un personaje principal que generalmente maneja el objetivo que compromete a todos en la historia. Si mi objetivo es evitar la boda de mi mejor amigo, ¿no? O si mi objetivo es liberar a mi esposa, que es esclava, mientras que yo he escapado de la esclavitud, las cosas cambian, la historia cambia y el compromiso del personaje cambia, pero también cambian todos los demás. Los que están alrededor se alinean conmigo. Yo quiero liberar a mi esposa. Tú, un alemán que cazas recompensas y que me has contratado, ¿me vas a ayudar o no? Tú, dueño de la plantación, ¿vas a liberar a mi esposa o voy a tener que matarte? El personaje, al establecerse un objetivo, generalmente tiene dos cosas en mente. Una es el conflicto y otra, la acción dramática. Si yo quiero salvar a la Tierra, tengo que viajar en una nave espacial para destruir un asteroide que va a acabar con ella, y mi tarea es salvarla. Ese es mi objetivo, pero ese objetivo está lleno de conflictos, genera conflicto. No puedo llegar al asteroide, no sé destruir un asteroide. Cuando llego no funciona el explosivo. Cuando el explosivo sabemos que funciona, no se puede activar electrónicamente, sino que alguien debe quedarse. Hay una serie de conflictos que son parte de este conflicto general que constituye la salvación de la Tierra, ¿no? En ese caso, todos esos conflictos alineados para resolver un problema central, normalmente crean una acción dramática. La acción dramática es la que lleva el personaje principal, a veces no, a veces el antagonista la lleva, y que constituye la obra de teatro en sí, el esqueleto de la obra. Yo quiero casarme con Juanita. Imagínense que yo quiero casarme con Juanita. Soy un personaje y la historia es la de mi matrimonio con Juanita, cómo triunfé. Mi acción dramática era conquistar a Juanita y casarme con ella, ¿ya? Si yo no tuviera voluntad, si me dijeran, no, Juanita tiene unos hermanos muy bravos y no te van a dejar casarte con ella, yo puedo decir como personaje, entonces no quiero, chao Juanita. No es así, en ese caso se acabaría la historia. El compromiso del personaje con su objetivo es importante, ¿ya? Se llama voluntad dramática. El deseo del personaje, esa intención férrea de conseguir lo que dice que quiere conseguir. Además, yo, que quiero casarme con Juanita, debo tener más conflictos. Puede que tenga otra pareja a la que tengo que dejar. Puede que sea muy pobre y sepa que Juanita es rica. Debo hacer algo, volverme rico, conquistar a Juanita con medios pobres, etc. El personaje va a ir determinando todo esto. Y la historia generalmente, aunque puede ser una historia repetida, como lo es una historia de amor, tiene características singulares que se dan en los detalles. Y uno de los detalles que más singulariza una obra, que la hace única, es el personaje. A se enamora de B es una historia muy vista. La hemos visto 1000 veces. Pero que A se enamore de B y que A sea un hombre y B la voz de la computadora o del sistema operativo, eso no lo habíamos visto. Y es parte de una película que acaba de candidatear a un Oscar. Que A se enamore de B y que B sea un fantasma, que B sea una refrigeradora o que B sea un niño, define cómo es A. Este personaje se define en su objetivo y en su intención. Y eso define la historia. Y también define cuáles son sus conflictos. ¿Cuál es el conflicto de un hombre que se enamora de un niño? Terrible. Pero si quisieras contar esa historia, tendrías que saber cuál es su conflicto. La mayoría de violadores o de abusadores dicen que en verdad es el niño el que los invitó y que es su conducta la que genera eso. Si pones eso, tendrías que considerarlo en tu personaje. Terrible, pero hay personajes con esas motivaciones. A se puede enamorar también de la belleza. Y lo que hace para enamorar a la belleza, ¿qué es? ¿Cómo se enamora a un ideal? Es difícil, es distinto. Es lo que crea tu propia obra de teatro. Romeo y Julieta ya se ha escrito, pero una historia de amor como tú la vas a escribir, no la ha escrito nadie todavía. Recapitulando,
Una obra de teatro es una historia que se cuenta en el escenario con actores y con recursos escénicos. Los recursos escénicos son todo lo que puedas poner en el teatro. Una luz, una pista musical, un perrito de madera, un títere, lo que tú quieras. Todo eso debería servirte para contar esta historia. Generalmente las obras de teatro tienen una historia. Las que te cuenta alguien que salió de verla son historias que corresponden a la obra que vio. Pero hay obras de teatro que no tienen historia, que normalmente se crean en escena o con los actores o a partir de un texto. En tu caso, en el caso que estamos tratando, te pediría empezar escribiendo a partir de una historia, solo hasta que logres la libertad de saltarte ese paso que para muchos es importantísimo. Una historia es clara y es emocionante. Yo sé qué pasa, yo sé a quién le pasa, yo sé por qué le pasa. Y aunque no me lo expliques como dramaturgo, yo lo puedo deducir como espectador. Una historia tiene personajes. Los personajes son los seres a los que les pasa tu historia. Alguien que quiere algo, la persona que lo acompaña, la persona que se le opone, la persona que estaba de casualidad en el momento en que esto pasó, la persona que sabe mucho y a la que el personaje debe buscar. Todos esos son personajes. Normalmente puedes incluso poner objetos como personajes. Aladino tiene una alfombra que decide ayudarlo, salvarle la vida. Un animal puede ser un personaje. Eso es atribuirle inteligencia, ¿no? Darle condición humana a una cosa o a un animal. Generalmente pasa en las historias para niños, pero si quieres ponerlo en una obra de adultos, todo es posible. Un personaje normalmente tiene un objetivo. El objetivo es lo que el personaje quiere. Romeo quiere casarse con Julieta. Edipo quiere salvar a Tebas, a su ciudad, a la ciudad en la que reina. Hamlet quiere matar al rey al que le han encargado matar el espectro de su padre. El objetivo de un personaje es, en el personaje principal generalmente, el gran objetivo de la obra, lo que se llama la acción dramática. El alcalde del pueblo de la película Tiburón quiere que se abra la playa, eso es su objetivo, porque el pueblo vive del turismo y gana dinero, pero el que va a matar al tiburón tiene como objetivo matar al tiburón. Y cuando se cumple el objetivo se acaba la película. La acción dramática es ese esqueleto que cuando terminan todas las demás acciones. El conflicto tiene que ser una oposición que se presenta, ¿no? Una oposición importante. Si yo tengo como objetivo matar al tiburón y voy y lo mato, se acabó la película en 5 minutos. Si el objetivo de Romeo es enamorar a Julieta y no hay conflicto, y no hay obstáculos, y no hay impedimentos, también se acaba la obra de teatro en 10 minutos. Son los conflictos y la forma en que los resuelves lo que crea la obra de teatro. Yo quiero enamorar a Juanita, pero Juanita vive en el Himalaya. Yo me hago escalador y la busco en el Himalaya. Pero Juanita está casada con un monje que sabe artes marciales. Yo me vuelvo especialista en artes marciales y combato al monje y lo venzo. Pero quedo ciego y Juanita se va y nunca la conozco. Entonces yo busco dónde está Juanita, etc. Los conflictos van apareciendo en la obra. Porque generalmente el personaje tiene dos cosas. O quiere encontrar la solución a un problema, o quiere encontrar algo que a él lo hace sentir mejor o más. Sea que tengo que encontrar la comida para mi hijo que se muere de hambre, o sea que quiero vivir en la playa donde siempre quise vivir. En el primer caso es un problema, el hambre de mi hijo. En el segundo caso es una realización, vivir en la playa donde yo quiero. Ambas cosas deben tener conflicto y ambas cosas deben ser difíciles de conseguir para que al final yo me identifique con el personaje y la resolución del problema o la obtención del objetivo sea satisfactoria para mí como espectador. Eso es una definición en bruto del conflicto. En general, puedes filtrar tu obra de teatro, si ya has escrito una, con estos puntos. ¿Tiene una historia tu obra de teatro? ¿La historia es clara? ¿Se puede contar? ¿Es emocionante? ¿Los personajes tienen objetivos? Sobre todo el personaje principal. ¿Hay una acción dramática que abra y cierre la obra? ¿Hay un conflicto? ¿Hay impedimentos? ¿Hay dolor? ¿Hay algo interno o externo que le impida
al personaje lograr su objetivo? Si tienes todo esto, ya tienes el comienzo de una obra dramática, una obra de teatro convencional, con historia y personajes y todo. Como te digo, puedes ensayar otras formas, pero conocer estas reglas te ayudará, si lo deseas, a saltártelas también. En este primer módulo hemos visto lo fundamental para empezar a escribir una obra de teatro, o para corregir una que ya se ha escrito, o para entender las partes de una obra si eres espectador. En el segundo módulo veremos cómo dividir en acciones, en escenas, todo lo que pasa en la obra de teatro hasta su conclusión. Obra es una historia clara y emocionante. Por ejemplo, Hamlet. Hamlet es la historia de un príncipe al que un fantasma le pide matar al rey. Para comenzar, ya eso es muy emocionante. El compromiso es muy grande. Las cosas que están en juego son importantes. Pero además, el hecho de que un fantasma le pida esta misión a Hamlet hace las cosas emocionantes. Y si le agregas que el fantasma es el padre muerto, el rey que fue asesinado por el rey actual, las cosas son aún más comprometedoras. El público comprometerse. Hay obras que no tienen historia, pero en este caso, en las que te estoy enseñando a hacer, normalmente necesitas una. Es usual que empieces contando historias y luego te vayas liberando de ellas. Una historia tiene personajes, es decir, la historia le pasa a alguien, la historia le ocurre a alguien. Si alguien se enamora de una chica, ese alguien tiene nombre, es un personaje. Y esa chica también. Puede que haya historias en las que no ves a la chica y él está enamorado de alguien que nunca viste o que resulta... Hola, mi nombre es César de María y voy a darte algunos consejos sobre cómo escribir una obra de teatro. Una obra de teatro suele ser una historia contada a un público masivo. Una historia que queremos que conmueva a este público y que a la vez ellos quieran repetir. Para que una historia pueda ser repetida, tiene que ser clara y muy emocionante. Lo primero que necesitamos para tu obra es hacer la voz de un sistema informático. Puede ser, te puedes enamorar de alguien que no está presente. En ese caso es un personaje ausente, pero siguen siendo personajes. Las historias y los personajes se corresponden. ¿Por qué? Porque la forma en que un personaje reacciona ante algo es lo que crea la historia. Si a un joven el fantasma de su padre muerto le encarga matar al rey y el joven dice, no, yo soy cobarde, yo nunca voy a hacer eso, gracias, pero no. El compromiso emocional se logra tocando temas que de verdad a la gente le importan. En este caso, el poder, el asesinato, el crimen, la muerte y además, como se ve luego en Hamlet, la imposibilidad de cumplir una tarea. Pasa lo mismo con la película famosa en la cual cae un asteroide sobre la Tierra y mandan a alguien a destruirlo. Esa historia es emocionante, quieres verla y cuando sales del teatro, o en este caso del cine, quieres contársela a los demás. La gente te pregunta de qué trata. Si no tienes una respuesta, es más difícil para el público